Bienvenidos a Psycho Tap. Sumérgete en el mundo del anime, el manga, el gaming a través de tus auriculares. Bueno, buenas noches muchachos, episodio 4. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? ¿Sí andan por ahí? Sí, claro que sí, aquí estamos. ¿Cómo vamos todos en la noche? ¿Qué Muy, se cuentan? muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Qué rico saludarlos nuevamente hoy miércoles. Eso, chévere. Bueno, y como siempre, los saludo a todos los que nos han oído, los que nos escuchan. Recuerden que este no es el único episodio, ya vamos 4. Nos pueden encontrar en Spotify y YouTube. Y primero que todo, quiero darle la bienvenida a toda la mesa de trabajo aquí. Entonces, señor Nixer, residente permanente de Psycho Otaku, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, días, tardes, madrugadas, a la hora que sea que nos estén escuchando. Un placer de nuevo estar con todos los compañeros acá compartiendo ideas y toda esta verborrea que nos cae a esta hora. Bueno, y ahí que se rió Don Da Vinci de Mentor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? ¿Qué tal su fin de semana? ¿Qué han hecho? ¿Qué se cuentan de nuevo? ¿Qué han visto de nuevo por ahí? Uy, de todo. Ahí este fin de semana hubo de todo, pero para mantenerlo atemporal para que todos escuchen, pero no, estuvo muy bueno el fin de semana. Yo la pasé muy rico. Y Donari Arafiel, buenas noches. Señor de Yabu, muy buenas noches, señor de Mentor, compañero Nixer, placer en saludarlos a todos, qué rico compartir nuevamente esta noche con ustedes. Bueno, súper. Hoy tenemos un tema del día súper interesante. Como pueden ver, ahí el título es Héroes o Asesinos, la delgada línea de la justicia. Para eso tenemos hoy un invitado que es muy importante. Y Ari, cuéntanos quién es el invitado. Bueno, nuestro invitado es alguien muy cercano a nosotros, un gran amigo, psicólogo, abogado, pero quisiera que se extendiera un poquito más en su propia presentación para ser más claros. Bueno, entonces Hola. ahí está. Buenas noches. Tenemos como invitado a Johnny Marín, artista, psicólogo, abogado y geek. Pero lo demás te lo dejo a vos. Menos mal que es la confidencial, ¿no? Nada. Me Aquí, encanta esta huevona. Bueno, nada, buenas Aquí noches nada a es ustedes confidencial. 4. Gracias por invitarme al espacio tan importante que están creando. Y nada, yo no tengo que presentarme más allá de soy psicólogo y soy abogado. Soy un ser humano con errores, con virtudes, con cosas chimbas, con cosas malas. Me gozo la vida de los diferentes escenarios que me pone buenos y malos y nada, aprendiendo en el camino y listo. Ese soy yo. muchísimas gracias, Johnny, de verdad, por estar acá. Sé lo importante y lo apretada que es tu agenda para regalarnos esta horita y piquito más que vamos a hablar hoy de justicia, de héroes, de villanos. A todos, porfa, entonces nos vemos todos, nos están escuchando por YouTube Music, nos están escuchando por Spotify. Denle a todos, por favor, denle ese like al episodio, síganos en las redes sociales y coméntenos también de qué quieren hablar, de qué quieren que nosotros les hablemos. Por ahora, entonces, vamos a pasar al tema del día, que son héroes y villanos, aquí en Psycho Otaku. Bueno, y entonces, tenemos hoy, Ari, cuéntanos un poquito más del tema del día. Bueno, muchachos, es algo interesante, estuvimos revisando varias cositas y quisiera tocar un tema particular. Normalmente en todas las historias, en la dinámica de las historias, el héroe está obligado a seguir su camino dado a lo políticamente correcto.
Se supone que es el que el público admira, el que está obligado a cumplir las normas, las leyes y demás. Pero ¿qué pasa cuando estos héroes, estos protagonistas de historias, toman las decisiones que dentro de nuestra perspectiva no serían correctas? Entonces, la justicia toma una percepción totalmente diferente. Y quisiera nombrar el mayor ejemplo para esta temática. No sé, muchachos, cuéntenme si han escuchado en algún momento un anime bastante popular conocido como Death Note. Yo creo que es uno de los animes más populares ahorita contemporáneos, digámoslo así. Lo que para nosotros hablábamos en un podcast pasado fue Evangelion. Yo pienso que además conceptualmente y para el momento que estamos viviendo en la Tierra post pandemia y todo, es supremamente importante, es supremamente relevante en todo. Pero sí, yo lo vi completo. Me parece detestable el personaje principal, pero sí. Quiero un montón. No, sí, la verdad sí es un poco detestable el tipo. Quiero un montón. Yo lo defiendo. ¿Por qué lo defiendes? No, pero termine la idea y después pues leo yo. Psicólogo. Vea. Háblanos de tu padre, Johnny, no mentira. Te juro que me maltrataba menos que el tuyo. No es posible, el mío no vivió conmigo toda mi vida, pero bueno. Pues imagínate si hubiera un montón de maltrato que te abandone, ya es con cierto, el sí. más. Bueno, aquí en Psycho Otaku también tenemos espacio para llorar. Pero no hay pañitos húmedos. Sí, no, para nada. No, sí, a mí sí me parece que es un personaje detestable. O sea, al principio el tipo intenta hacer el bien por encontrarse con los medios. O sea, el universo como que conspiró para darle los medios para que él pudiera ejercer su rápida, pronta y cruel venganza sobre todos los que estaban haciendo el mal, pero eso terminó siendo tergiversado por el loco para convertirse en uno más de esa lista de gente a la que él tendría que haber eliminado. A mí me parece que el tipo tiene una cantidad de problemas que me imagino que Johnny sabrá más o mejor que yo de esa clase de cosas por lo de psicología y lo de la abogacía que yo, pero el tipo sí tiene una cantidad de problemas psicológicos muy grandes y sí me parece muy detestable, la verdad. Bueno, yo quiero Dale. hacerles una pequeña introducción. Señor Dementor, ¿tú has visto Death Note? Señor Dementor, como cosa rara, se cayó a eso. Como Preciso. cosa rara. Venga, deberíamos hacer una vaca, muchachos, y hagamos el esfuercito y ayudemos a Dementor para que tenga un mejor micrófono, una mejor herramienta para que pueda participar de manera activa. Esta vez no fue el micrófono, nos estás pidiendo que 2 minuticos, es un ser humano y le tocó hacer algo personal. Correcto. Esto es en vivo, en el chat. esto no se improvisa, entonces mamando, ni modo, toca. De acuerdo, ¿no? Y está bien también. O sea, parte de ser héroes, tenemos que ser héroes para unos y villanos para otros. Yo pienso que la necesidad del social y el ser humano, o sea, pasa de ese tema. Siempre somos villanos para unos y héroes para otros. Los argumentos terminan siendo lo siguiente para la pelea que yo les decía, y es que a mí no me parece que el protagonista sea detestable, porque el protagonista somos todos. Todos tenemos un inicio bonito. En la medida que el poder entra y el poder se vuelve mal manejado, terminamos siendo los verdugos, los hijueputas. Por eso digo que el mal no es detestable, porque el mal nos representa a todos los seres humanos. Todos tenemos una esencia bonita y todos queremos hacer el bien por los demás, pero en la medida que el poder va entrando, creemos, y lo dice él mismo dentro de los textos, soy un dios. Entonces, ahí es en donde entra el problema. Creo que no es ser el detestable, sino todo lo que tiene que ver con el manejo del poder, y que desafortunadamente en el mundo, en ningún lado hay una cátedra que te enseñe a manejar el poder. Y el poder transforma a los buenos en malos y a los malos en más malos.
Es completamente válido, me pareció un argumento bastante válido para defender ese punto. Igual sí tendría que entrar mucho el asunto de, ya cuando una persona entra a decir soy un dios, o una persona entra con el asunto de tengo tanto poder que nada puede detenerme, podríamos estar de acuerdo, me imagino, Johnny, en que esto ya degrada en un problema narcisista. O sea, el tipo tuvo tanto acceso a poder hacer según lo que él pensaba, según su cosmología sobre el bien y el mal. El tipo entró básicamente a actuar arbitrariamente y según lo que él creía que estaba bien, más no lo que estaba bien para el resto. Claro, y es que muchas veces pasa, y no solamente en Death, sino en otros animes y en otras ilustraciones, y en series, ahorita en Boys, por ejemplo, una chimba de serie que muestra un poco los antihéroes, y es eso, es como el poder te transforma y como el poder hace que mentalmente cambies lo suficiente para dejar de pensar en los demás y pienses en que lo que tú dices es lo realmente correcto. Y eso es lo que le pasa siempre a todos los superhéroes que tienen mucho poder. Por eso Batman termina comprando kriptonita para controlar a Superman cuando se vuelve loco. Por eso en Caballeros del Zodíaco, Saga tiene su control ahí con Canon y entre ellos dos se regulan porque son los más poderosos. Todo termina teniendo siempre esa intención de que el poder absoluto corrompe, y cuando no se sabe manejar, realmente se vuelve no solamente un dictador, sino que se vuelve alguien que puede, no desde la norma, sino desde lo físico, también hacer que la gente se sometan a ellos mismos. Eso es un poco el cuento del héroe o el verdugo, y es entender que todos tenemos un héroe por dentro y todos tenemos un verdugo por dentro también. Les pregunto y hago aquí una encuesta pequeña entre nosotros cuatro, no, entre nosotros cinco, pero es que el mentor no llega todavía, y es, cuando usted tiene ira, ¿qué pasa con usted? Cuando usted tiene ira, ¿piensa en ser un héroe o piensa en ser un villano? Y qué pregunta tan complicada. Uy, Pues, sí. yo en lo personal, pienso que es como también un trabajo muy personal mío. Yo siempre he admirado un poquito más a los villanos y siempre he visto más a la villanía como un fin tal vez de pronto más loable que el mismo héroe, pero por eso también cuando tengo rabia actúo como un villano, pero trato también, además pues uno es lo que creció viendo como niño, sobre todo cuando vemos anime, uno tiene muchas características de su personaje favorito, ¿no? Entonces yo trato de evitar a ese villano, de mantenerlo así, y incluso trato de, yo no diría que si como héroe o como villano, sino más bien como antihéroe, como que trato de buscar la justicia, y hoy en día, después de mucho tiempo, entendí que la justicia no es un término, ni es un concepto que siquiera nosotros los mortales entendamos, como que uno siempre busca ganar o perder, ¿sí? Entonces pienso que más bien, o sea, como que la cosa, como yo la veo, sí, yo trato de evitar actuar como ese villano, por lo menos yo. Bueno, desde mi punto de vista considero que es un tema más subjetivo. Todo depende de nuestra propia visión ante la sociedad, ante las circunstancias que estamos viviendo personalmente, ante todas las vivencias que hemos tenido. Prácticamente se reduce hacia cómo nos hemos forjado como seres humanos, como individuos. Porque, no sé, yo estoy lleno de ira en un momento en el cual me cruzo con un ladrón que pues identificamos que robó a una persona. Esto me llena de ira y mi manera de descargar esa ira es coger a este ladrón a golpes. Entonces mi visión de justicia es liberar esta ira contra la persona que considero, según yo, que está actuando mal. Por eso digo que es un tema increíblemente subjetivo. Las visiones de justicia, la visión del bien y el mal, depende de los ojos de cada persona. Sí, eso es cierto. Igual, yo sí tengo que confesarlo y lo voy a decir así como dijimos al principio del episodio. Aquí nada de pañitos húmedos ni de andar con uno como
minimizando, mitigando las situaciones. Cuando yo estoy en un momento de ira brutal, sí actúo como un villano completo, es decir, me voy completamente al lado oscuro y es brutal y es un arranque de ira pesado. Sin embargo, y aquí entra un concepto muy importante, después del hecho entra el sentimiento de vergüenza y culpabilidad, que me hace de nuevo como reevaluar las cosas que he dicho, que he hecho, las cosas que sentí en el momento. Y yo creo que esa es una de las grandes cosas que previenen que una persona se convierta, digamos, en un villano megalomaníaco, tal cual como yo lo veía con Kira en Death Note. Él no tenía ese sentimiento de culpabilidad ni de vergüenza. A mí me da mucho culpabilidad y vergüenza después de portarme como un villano completo, y tendo a reflexionar sobre mis actos. Ahora, los actos o las cosas que ya haya hecho no las puedo cambiar. Podría disculparme, pero es casi como romper un plato de la cocina y tratar de pegarlo con cinta pegante. No va a ser nunca lo mismo. Pero ese mecanismo autorregulador mío de caer y reconocer la vergüenza y reconocer que yo actué mal y reconocer que yo hice algo mal y actuar sobre eso para mejorarlo es lo que creo que me separa, o lo que separaba el carácter que tengo yo cuando estoy en una situación de rabia versus el carácter, por ejemplo, que uno podría ver en Kira, que nunca tuvo un sentimiento de arrepentimiento. Bueno, considero que Light Yagami, quien es este protagonista de Death Note, tiene una visión un poco, bueno, no un poco, es su visión personal frente a la justicia. Entonces vemos que para él la justicia consiste en eliminar a los criminales y a todo aquello que considere inmoral dentro de la tierra. Por eso aplica su visión de justicia a través de esta Death Note. Sí, es cierto, y por eso Claro, le doy la razón a Johnny cuando dice que todos, o sea, él nos representa como seres humanos, porque de la misma forma en la que la gente se enamoró de Light Yagami como personaje y todo el mundo era como, uy, Light, esa serie es genial y me gusta verla, es lo mismo que pasó en los 30s cuando se creó Batman. Cuando Batman empezó a ser un vigilante, alguien que tomaba la justicia en sus propias manos, la gente se identificaba con eso muchísimo, y Batman es uno de los más populares hoy en día, ya lo mencionó Johnny también hace un rato, precisamente por eso, ¿no? El loco tomó toda su ira, todo su dolor y lo extrapoló en voy a detener a las personas que están haciendo el mal, pero también es su propia visión de quienes están haciendo el mal. Yo porque les preguntaba un poco acerca de la ira. Lo que dices, Nixer, está muy bien frente al escenario de tener remordimiento y de entender que la consecuencia que yo hago cuando estoy haciendo mal a los demás los puede afectar de por vida y puede generar definitivamente traumas como lo que hizo tu papá contigo. Pero el escenario acá es que nosotros seguimos siendo animales también. En el escenario de ser animales, un león nunca va a pensar en que se está comiendo o está peleando contra una hiena a tener remordimiento, nada. La ira es así, la ira lo lleva a uno a unos estados de inconsciencia animales que le permite a uno transgredir algunos escenarios de la moralidad y de la ética, y al final terminas teniendo consecuencias interesantes frente a eso. Ahora, si vos estás viendo, vámonos a un ejemplo también clarísimo del cine que a mí me encanta, y es Kill Bill. ¿Qué hacemos con la protagonista? ¿Era una héroe o era una villana? Que salió a matar a todo el hijo de puta mundo, pero porque se le metieron con la familia. Entonces, todo ese tipo de circunstancias hace que la psique se vaya perdiendo de una forma muy interesante, que fue lo que le pasó a Light. Light empezó con una idea muy interesante frente a hacer justicia para hacer justicia, porque sí era su deseo inicial. Después se fue contaminando en otras ideas en donde ya quería ir a dominar porque quería un mundo perfecto. Todos los dictadores hablan de una utopía, desafortunadamente no ha habido el primero que la logre. Ni siquiera los babilónicos, ni siquiera los anunnakis cuando llegaron acá a conquistar todo este mundo, supuestamente, según los sumerios. Pero es empezar a mirar el escenario desde esa perspectiva de, finalmente ni héroes ni villanos, somos animales, y los animales solamente
vamos a actuar en el momento adecuado, de la forma adecuada, de acuerdo con el estímulo que tengamos al frente. Entonces, si el estímulo nos lleva a nosotros a la agresión, o a la defensa o a la supervivencia, seguramente voy a matar, estoy absolutamente seguro. Ya que alguien se meta con mi familia, lo voy a hacer. Entonces, seré héroe para mi familia, pero villano para la familia del que yo mate. Y yo creo que siempre vamos a estar en ese borderline todos los seres humanos frente al escenario. Habrá alguno que diga, yo no mataría ni por el putas, pero esperemos a ver si el día que le toque sobrevivir no es capaz de matar. Yo tengo ahí de pronto una pregunta como para cambiar la perspectiva. Bueno, tenemos a Light Yagami, que es el personaje principal, que efectivamente por poder se vuelve, digámoslo así, una especie de vengador. ¿Sí? Yo no lo veo tanto como villano, sí me parece detestable el muchachito, pero por el otro lado tenemos al primer L. El primer L para mí El mejor. efectivamente es el mejor y es el héroe de la historia. Pero es un héroe que termina como terminan los héroes, martirizado. Entonces, digámoslo así, es una perspectiva que para mí muestra al héroe como debería ser y como para mí el héroe tiene que terminar también. Ahora, en las relaciones, digamos, interpersonales y sociales, también me parece que es muy chocoloco pensar en un héroe, en que alguien sea el héroe para el otro o para los otros y demás. ¿Cómo ves tú ahí dentro de ese anime? Y si lo ves incluso dentro de una relación, incluso que podamos ejemplificar, ¿cómo ves tú a L, al primer L? Me parece un mejor personaje que Light, me parece buenísimo, pero a contradicción tuya, yo no pienso que él fuera un héroe, yo pienso que el man también estaba obsesionado con él mismo y su inteligencia. Light se le volvió una obsesión y él quería terminar con Light, no con la intención de que dejara de matar, porque al final de cuentas le valía mierda que mataran. Si se acuerdan, para que él empezara a identificar que Light era el asesino, puso a alguien a que lo mataran enfrente de las cámaras de todos. Sí, Entonces, utilizó conejillos de indias. por eso no es tan héroe en ese aspecto. El man era absolutamente pilo y lo que quería es resolver el caso. Era un caso muy difícil que le había pasado, pero de héroe él no tiene absolutamente nada. Me parece un personaje muy bien estructurado, me parece un personaje muy chévere, me parece un personaje que la logró y logró su cometido, pero no salvó a nadie ni hizo nada. Solamente su ego fue el que estuvo satisfecho en el momento en el que supo que la era, pero después le tocó sucumbir al soborno y morir. Es que de eso se tratan casi todas las interacciones sociales del ser humano. Es una pelea constante de egos. Una discusión entre dos personas, un debate como el que podemos estar teniendo en este momento, es más que una pelea de egos, es como un intercambio energético, ¿no? Alguien tiene que salir de alguna forma o vencedor o empatarla y el que pierde termina sintiéndose mal, bueno, cosas que pasan, pero eso siempre está dentro de todos los seres humanos. Y sí estoy de acuerdo con eso. El tipo sí puso a alguien a morir enfrente de las cámaras por atrapar al otro y los dos tenían obsesiones. Las obsesiones de los dos eran diferentes, pero se hacían intersección en algún punto. Y en ese punto donde hizo intersección fue como el punto álgido de la serie, donde ya empezó todo a resolverse en la cabeza de él. Y se dio cuenta, este loco es Kira. Y bueno, pasó toda esa cosa y era más una batalla de eso, era una batalla más de egos y más de cuál de las dos obsesiones iba a predominar sobre la otra. Bueno, yo considero que para esta obra no es correcto que estemos hablando de villano y héroe. Considero que son dos individuos, dos personajes que tienen visiones de justicia completamente diferentes. Tenemos un Light cuya imagen de justicia es el fin justifica los medios. Y tenemos un L que es su contraparte en todo sentido, donde su lineamiento de justicia va atado a la ley, a los principios morales, y sin recurrir ni a la violencia ni al asesinato. Ustedes mencionan el caso de que efectivamente en público utiliza un conejillo de indias, pero pues este conejillo de indias era un criminal que estaba condenado a muerte para ese mismo día. Entonces vale menos la vida de un criminal que la de una persona que no ha cometido crímenes.
Es un debate ético ni el hijo de puta. Y efectivamente es el debate en el que... Claro. ¿Serías? Sí, sí. Y ese es el debate en el cual nos movemos totalmente dentro de la obra de Death Note, porque efectivamente cuando L empieza a asumir este rol como Kira, que inclusive es adorado, por decir así, ya por la sociedad, porque la sociedad aplaude el actuar de Kira, porque como yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice nuestro invitado al inicio, los principios que estaba utilizando Light Yagami frente a su imagen de justicia, yo los apoyaría totalmente. Una purga de todo individuo que nos cause daño, que cause cualquier malestar y dolor ante la sociedad, ante los nuestros, ante la cultura como tal, pues debe estar en el otro lado. ¿Qué pasa? Considero yo que la visión de Light se empezó a transformar y empezó a tomar este camino un poco retorcido desde que empezó a recibir todo ese reconocimiento de la sociedad, quienes lo empezaron a tildar como un dios. Es que también entra el contexto social dentro del asunto. Y para citar una obra de la Universidad de Vanderbilt, escrita por Carolina Ortega Contreras, se llama Justicia por mano propia, cómo entenderla y cómo erradicarla. Hay varios contextos socioculturales que hacen que las personas sean más propensas a tomar la justicia en sus propias manos. Y dentro de esas cosas están las deficiencias del sistema de justicia, porque las personas no confían en el sistema de justicia o el Estado, la anomía, que es básicamente la ausencia, la degradación o simplemente la violación de las normas de convivencia. Y, por ejemplo, acá en Colombia se ve mucho eso, que la gente está muy propensa a jalar por su propio lado, básicamente, y al beneficio propio y todo esto. El estímulo de la violencia por los medios de comunicación también afecta bastante en esto. El flagelo del armamentismo ciudadano, lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, donde por la segunda enmienda casi que cualquiera podría tener legalmente un arma y ponerlas debajo de la almohada. Hay gente que tiene colecciones enteras y son su orgullo, y por la percepción de inseguridad. Entonces, digamos que hay cosas que Light empezó a hacer por su propia mano, más que todo por el primero que había mencionado, por deficiencias en el sistema de justicia. Y él pensaba básicamente que él tenía que tomarse eso en sus propias manos y solucionar ese problema. Y cuando tuvo los medios para hacerlo, pasó lo de los Simpson, se volvió loco con poder. Te has intentado volver loco sin poder, no tiene ningún sentido. Entonces, básicamente, yo creo que esas pequeñas cosas socioculturales también afectan bastante el contexto de lo que estamos hablando. Bueno, ya que volvió Dementor, yo sí quiero hacerle una pregunta. ¿Su merced ya vio Death Note? ¿Ya ha visto Death Note? Bueno, mucho, pero sí, alguna vez vi un par de capítulos y la temática es bacana. Porque es que es también como no se cuestiona qué es bueno y qué es malo. ¿Qué es el bien y qué es el mal para cada uno? Depende de la forma de pensar, cultura, religión, de lo que le inculcaron a usted. No sé. Chévere. ¿Y se la recomendaría a otros? Le toca terminársela de ver para que vea lo buena que es. Es bien interesante, pero ¿se la recomendaría a otros? Bueno, ahí otra vez tenemos problemas de comunicación ahí, pero bueno, yo quiero entonces pues que continuemos. Les quiero hacer una pregunta a todos, pero principalmente a Johnny. La pregunta es la siguiente. La pregunta es, ¿para usted existe alguien que me pueda ejemplificar como héroe? ¿Sí? Sí. Sí, y me van a odiar, Jesús. Pero porque te El vamos man a odiar. quitándole todo el cuento espiritual que pudiera tener frente a Hijo de Dios. El man fue capaz de echarse una cruz encima y dijo que era para limpiar los pecados de todos. El man hizo un montón de cosas muy interesantes. Es más, en Ragnar, en Record of Ragnar, que es otro anime que es muy chévere, pues no lo pusieron por la cantidad de problemas que se podrían generar en donde lo pusieran a pelear con los otros dioses, pero yo sí considero que ese puede ser un héroe para la historia, porque generó enseñanza,
de alguna forma busca comportamientos socialmente adecuados en todas las personas y lo único que estaba diciendo era que ámense los unos a los otros. Entonces por ese lado a mí sí me parece. Yo no necesito que el héroe sea el que pone la bomba atómica, sea el que sea liberador o el que sea el más amado por el mundo en el escenario actual, sino alguien que realmente hubiera dejado huella y hubiera generado un cambio importante. Pues ya lleva 2000 años y tiene un montón de gente que todavía le cree y le copia. Entonces a mí eso sí me parece que es un héroe. Ok, Ari. Uy. Bueno. Yo considero para mí como personaje héroe, yo considero Spider-Man. Para mí, aparte que es mi personaje de cómic favorito, considero que es uno de los que mejor representa la palabra héroe. Está el autosacrificio, está algo que considero que es lo más importante que tiene Spider-Man. Y es que canónicamente... ¿Las mallas? Las mallas. Las mallas, sí, son las mallas. Está a verles muy sensual Peter Parker, así se lo imagina como... Perdón, pero lo tenía que decir, viejo, lo siento. Igual, me emocioné viéndolo en el cameo del último capítulo de X-Men 97. Espero que Disney entienda que tiene que continuar esa serie, la de los 90, que fue espectacular. De ahí fue donde me volví fan de Spider-Man. Pero algo que, como les iba a mencionar, considero que es más importante, y es que canónicamente Spider-Man dentro del universo de Marvel es uno de los superhéroes más poderosos a nivel fuerza que tiene este universo. Y tiene la capacidad de controlarse y regularse y no abusar de esa fuerza. Como decía la frase del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y es lo que representa a un personaje como un héroe, desde mi punto de vista. ¿Y sabías que Stan Lee lo puso con máscara para que cualquiera pudiera ser Spider-Man? Cuando lo creó, Stan Lee dijo que él creaba a Spider-Man con una máscara que lo cubría completamente para no mostrar la persona que estaba detrás, en principio. Para que cualquiera pudiera identificarse con el héroe y cualquier niño, cualquier joven, cualquier persona que lo viera pudiera identificarse con Spider-Man sin necesidad de razas ni nada de esta clase de cosas. Para cualquiera tuviera el abdomen marcado. Ojalá tuvieran esas mallas todas. Esas mallas, esa elasticidad. Ojalá a todos les quedan las mallas así. Sí, no, Arafiel con malla o Dementor con malla, incluso yo con malla, creo que no. No. Ok, ¿sabes qué? A usted le serviría más la máscara, weón. Sí, a mí sí. Un parche en el ojo derecho. Bueno, y bueno, Arafiel, para ti, ¿quién es un héroe? Perdón. Sí, yo te lo acabo de mencionar. Perdón, para ahí Nix. sí. Me descaché, Poniendo atención. Me descaché, sí. Señor moderador. No, yo sí tiendo a aterrizarlo un poco más. Yo no me pongo a buscar, digamos, héroes ficticios, más que todo por las vivencias mías. Yo lo estoy escuchando bien a Nixer. Pero no sé si me escucharé bien, no sé. Ya fue solo un momento. Ok. Si no, yo aterrizo el asunto, no me pongo a hacer nada ficticio. Héroe para mí, loco, una madre soltera con el mínimo que puede sacar 3 hijos adelante, eso para mí es un héroe. O un padre soltero en su defecto. Cualquier persona que pueda sacar adelante a sus hijos con un salario mínimo y los ponga a estudiar y los saque adelante, para mí eso es un héroe. Tiene todas las características, tiene toda la fuerza del mundo, tiene el autosacrificio, tiene un gran poder de traer vidas al mundo y puede cargar con la responsabilidad. No tiene que ser específicamente mi vieja, por ejemplo, pero sí una madre soltera cualquiera que saque adelante a sus hijos con un salario mínimo, para mí es un héroe. Muy bien, ¿no? Pues chévere. Ese concepto me pareció bacano. Y bueno, ¿y Dementor? ¿Dementor qué dice? ¿Está por ahí? Sí, está por ahí, no está por ahí. Sí, acá estoy. No, bueno, muy bien. Para usted, ¿quién es un héroe? Así que usted pueda decir alguien. Héroe.
Buena pregunta, no la había pensado. Es el momento donde ponemos la canción Héroe de Enrique Iglesias sonando de fondo. Eso. Quiero ser. Sí. Yo estaba pensando la de Enrique no Bunbury pensando más bien. en ninguno de esos. No, ya muy roscona. No, la de Julio Ah, Iglesias. pero estamos hablando de más, ya saben. Están muy roscones con esas canciones. la Enrique madre, Bunbury en mayas, dale. Qué horror. güey. Vestido de chica de la Mujer Maravilla. Bueno, yo no soy nadie para juzgar tus fetiches. Aquí nadie. Sí. Nada, no se le ocurre. Bueno, No, piénsela y yo sí les voy a decir para mí quiénes realmente son los héroes de este planeta. Los artistas, güey, los que le hacen a usted sentir algo con sus canciones, con sus pinturas, con sus dibujos, los que le mueven como los sentimientos y las sensaciones. A mí me parece esa gente que es un héroe y al mismo tiempo para mí es un héroe desinteresado, porque como en esa intimidad, cuando uno está escribiendo, cuando uno está haciendo música, para mí eso es como lo más heroico que uno puede hacer, porque si es un artista famoso y su trabajo es hacer música para los demás, así sea, igual en esa intimidad, marica, como que nadie es tan chimba como eso, güey. O sea, ese es como el momento más íntimo, dándoselo usted a la humanidad, güey. Así le paguen o no le paguen por eso. Pues a Voy ver, a presentar a un artista señor alemán. moderador. Dice, señor, habla tú y termino yo. Eso. No, es que te cortaste un poco, entonces por eso paré ahí, ¿no? Pero bueno, te voy a presentar a un artista alemán. Él nació por allá, imagino que por allá por los 19, 20. Fue bastante importante en la época de los 40. Sí, Pero volvió porque no lo mierda al dejaron mundo. entrar. Era un excelente artista el tipo. Uno de los Es mejores maravilloso artistas él. guionistas, sí, güey, con todo. Un artista incomprendido en su tiempo. Muy desinteresado, él le dio bastante al mundo. ¿De qué hablar, por lo menos? O sea, ¿Y sí, de yo qué no siempre he hablar? yo siempre he tenido una teoría con ese artista, huevón, y es que al man lo que le hizo daño, ¿se acuerdan que cuenta la historia que tuvo una exposición a gases tóxicos cuando estaba siendo militante en la Primera Guerra? Yo creo que ahí fue donde el man, el cerebro se le cruzó, no por ser artista, sino porque tuvo ahí una vasodilatación, un accidente cerebrovascular y el cerebro ahí le cambió de una. ¿Consideras que toda la obra de este artista fue más un tema médico? Yo pienso que tiene que haber mucho de consecuencia de lo que a él le sucedió en la Primera Guerra Mundial para poder haber hecho todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que eso es para otro escenario. Sí, no. Estamos hablando Pero además de un tema quería- social, quería- no el arte como del artista. sí. Quería déjà vu decirte que la pregunta ha sido muy interesante porque si te das cuenta para cada uno de nosotros héroe es una cosa diferente. Entonces, Y la conversación Sí. justamente parte de ahí, güey. Ahora, los héroes como tal, digámoslo así, nosotros y en el anime estamos acostumbrados a que los héroes normalmente es el protagonista, normalmente es el bueno, normalmente pues no tiene una transformación como la tiene Light en el primer capítulo, digámoslo así, tal vez la escena más importante y definitoria del personaje es cuando él se da cuenta que tiene el poder sobre la vida de los demás. Y ahí va un poquito, digamos, la segunda parte del tema, o sea, qué tan, yo sé que es humano, pero qué tan viable es la justicia por mano propia, digamos, sí, o sea, y qué características tiene uno que tener como ser humano y locuras y variaciones en la personalidad para llegar a ese punto, pues para que nos cuentes un poquito cómo sería el perfil de una persona que se tome la justicia por mano propia, no sé. es que ahí yo entro en un conflicto profesional debido al derecho y a la psicología. Primero, entraría en un debate juicioso hacia que hace justicia propia, es lo mismo que el que hace algo por defensa. Segundo, yo no sé si calificar la justicia a mano propia por un momento de ira o un momento de perversidad o un momento de supervivencia o el hecho de premeditar un crimen para vengarme.
Entonces ahí empiezo a hilar mucho más delgado y tu pregunta se me vuelve exageradamente larga. Me parece que ahí lo que habría que hacer es, si yo hago justicia por mano propia, significa que tuve una premeditación para ir, vengarme de la persona que me ofendió, que me hizo el daño, y eso merece una culpa, porque lo estoy haciendo con dolo, estoy haciendo algo con una particularidad orientada a dañar, quiero dañar. Es muy diferente a cuando yo reacciono en defensa propia y es porque mi vida está en riesgo. Y ahí yo no estoy cuadrando nada ni estoy planificando nada, simplemente estoy actuando como mi cerebro inmediatamente me dice, oiga, sobreviva, huevón, si no sobrevive aquí se murió. Entonces, por eso te digo, como es bien difícil porque hay que empezar a aclarar muy bien esos dos conceptos y para mí es eso. La justicia por mano propia es igual de condenable a la persona que atraca o a la persona que roba porque hace una premeditación, porque está buscando el daño de a quien le hizo daño, entonces se está vengando. La defensa propia no, porque en la defensa propia estoy buscando sobrevivir, pero normalmente yo no me defiendo después de un tiempo. Para que sea realmente un momento de defensa tiene que ser inmediato. Ya después de ahí para adelante, y creo que ustedes me copian y me entienden eso, es venganza. Y la venganza es tan reprochable como cualquier situación diferente de comportamiento que podamos decir que socialmente no son adecuados. Vendetta. Y de hecho, Tal dentro de cual. las cuatro razones en el mismo estudio que estaba leyendo, dentro de las cuatro razones principales, las primeras cuatro, la primera, la que tiene mucho más como participación, es defensa propia. Defensa propia en hombres menores de 25 años en 8 ciudades. Luego viene por familia, por defender a la familia, por defender a los bienes, y la que le sigue, curiosamente, es desobediencia civil. Pero cuando te das cuenta que el cuerpo político, el cuerpo legislativo o el cuerpo judicial no te están dando a ti lo que necesitas, tú tienes que aprender a defenderte porque se están metiendo los recursos tuyos, de tu familia y de tu futuro. Entonces aprender situaciones políticas como por ejemplo, no soy partidario de, pero ver las movilizaciones de los ecuatorianos y las movilizaciones de los bolivianos, los llena a uno de orgullo como ellos sí piensan en su cuerpo. No alcanzamos todavía a llegar a eso. Bueno, considero que el concepto de justicia por mano propia realmente nos plantea muchas preguntas éticas, muchos temas morales. O sea, ¿realmente es correcto tomar la justicia por nuestras propias manos? ¿Hasta dónde podemos llegar en nombre de un bien mayor? ¿O quién decide lo que es realmente justo? ¿Una Pues pregunta la verdad, o lo dejas hipotético? Sí, porque quedó como en el aire. Sí. Entonces, o sea, empecemos más bien, digámoslo así, como definamos el concepto de qué es justo y qué no es justo. Sí, o sea, pero también entraríamos a debatir qué es bueno y qué es malo. ¿Y también, qué es justo y qué no es justo? ¿En dónde? ¿En Porque dónde? desafortunadamente en la medida que vas caminando el mundo te vas dando cuenta que lo que acá es justo allá no. Totalmente cierto. Y según las Sí. circunstancias, según los hechos, Esa es una según... línea, esa es una línea muy difícil y te da para armar otro podcast totalmente diferente a este. Las definiciones de justicia realmente son de los componentes humanos que más dependen de la cultura y de las costumbres de las personas a nivel regional. Porque para las personas, digamos, para los japoneses está bien ir a matar ballenas como putas porque tienen un problema de ballenas grandísimas que se les comen los pescados. Para nosotros no, porque no tenemos ballenas y nos parece una crueldad absoluta. Entonces, solamente esas líneas hacen que uno diga como espérese porque no puedo definir realmente qué es justo o qué no es justo sin darle una ubicación geográfica y una cultura. entonces la justicia es una percepción netamente humana. O sea, no, Inclusive personal. inclusive personales, exactamente. Digamos que citando el ejemplo que estamos tocando desde el inicio con Light Yagami, él cree firmemente que está haciendo el bien al eliminar los criminales, pero en el proceso se está convirtiendo en juez y en verdugo. Y en criminal, que lo hace con premeditación. Claro. Pues termina siendo muy interesante el cuento desde la perspectiva
que tú lo acabas de decir también de Yahoo, es que la justicia es un constructo humano. Nosotros no hemos visto el primer castigo que haga un perro a otro perro porque le pareció injusto. Nada, simplemente eso es natural y para ellos las cosas están basadas en instinto de sobrevivencia y cumplir con todas sus satisfacciones básicas. ¿En dónde meter la cabeza? Comer y culiar. Los seres humanos nos creamos otro montón de necesidades y en la medida que nos creamos otro montón de necesidades, tuvimos que aprender a hacer constructos como la justicia, como la política, como el derecho, como la democracia, como la filosofía, y tuvimos que aprender a pensar porque nos empezó a quedar grande la naturaleza. Y por eso volvimos a destruir la naturaleza construyendo nuestras casas y haciendo todo lo que hacemos en la urbanización. Un montón de cosas que realmente son problemas únicos y exclusivos de los seres humanos que poco a poco iremos desarrollando y resolviendo. Espero que las generaciones futuras resuelvan mejor que las anteriores porque no es que hayamos hecho mucho por el bien. Y llevamos una cantidad de siglos en esas. Sí, además. Es que eso no ha cambiado. Y bueno, una pregunta entonces, tú que eres psicólogo, ¿qué trastornos, qué tan loco, qué tan frito está Light Yagami? O sea, ¿qué tiene ese man como para que lo analicemos así como rápido, como que miremos a ver qué trastornos tiene, para que también nuestros oyentes puedan hacer una comparación, porque todos estamos fritos y sobre todo los que oímos, los que oyen este podcast y los que lo hacemos, estamos tostados. Y harto. Sí, pero te cuento que es más fácil mirarlos a ustedes cuatro y decir que están tostados que mirar un anime y decir quién es quién. Porque uno tiene que pasar para diagnosticar por un proceso de formulación y tiene que entender muchas cosas porque a veces lo que parece ser una depresión no es una depresión, sino un episodio maníaco. Entonces, pues podría yo, dentro de un ejercicio ingenuo e irresponsable, pensar un poquito, como lo decía Nicolás al principio, de un narcisismo, pero también creo que hay una demencia que es temporal y afortunadamente o desafortunadamente eso podría remitir. Hay una patología que le pasa mucho a los militares que tiene que ver con el estrés traumático. Cuando tú te enfrentas a situaciones traumáticas, la psique inmediatamente empieza a desestructurarse y empieza a cambiar. Empiezas a dar respuestas contextuales diferentes a las que estás acostumbrado. Podría yo pensar, dentro del conocimiento clínico que tengo, que esta persona empezó en la medida que pudo quitarle la vida a los demás, a empezar a pasar por un periodo crítico que le transformó su mente y lo hizo pasar por un periodo de estrés postraumático, transformándolo a lo que llegó a ser ahora. Como lo veíamos también en muchos casos de sociópatas que finalmente son víctimas de la sociedad y no son víctimas y no son de nacimiento. Pues hay una diferencia muy grande entre el psicópata y el sociópata, y es que el psicópata nace y el sociópata se hace, pero los dos tienen la misma intención de matar y a los dos les hace falta la intención del remordimiento, que hablaba Nico al principio. Entonces yo creería que por ese lado se podría ir él con un estrés postraumático bien orientado a una demencia y ya. Pero pues también podríamos tener unos cuadros de ciclotipia, podríamos tener episodios maníacos, también podríamos tener una patología que normalmente le pasa a los niños, tiene que ver un poco con los niños que son oposicionistas a la autoridad. Hay muchas cosas, como te digo, es muy responsable encasillar a una persona dentro de un ejercicio sin hacer una correcta formulación. Entonces me parecería a mí chévere mirarlo desde la consecuencia de un estrés postraumático para que lo desestructure totalmente y le genere una nueva personalidad. Ahora, también podríamos pensar en síndromes de personalidades múltiples, que desarrolla también de la misma forma por periodos críticos. ¿Y quién quita que la persona que al final se muere no fuera la que empezó la serie? Ok, eso está interesante ese concepto, por eso te quería preguntar como qué tan loco y que más o menos que ves dentro del personaje. Obviamente entiendo que es irresponsable, acá todos hacemos irresponsabilidades, hacer este podcast es irresponsable, pero, y ahora cambiamos la pregunta, entonces como dejemos los personajes de anime, mencionaste algo que me dio una idea bien divertida y bien chistosa. Pero explica un poquito los términos, porque sí, es preocupante, suena un poco
Sonó un poco sociópata de tu parte. Papi, y allá va la cosa. Entonces sería chévere, digámoslo así, que nos cuentes a tu perspectiva, así rápidamente, qué trastornos tenemos nosotros, digámoslo así, que podemos tener nosotros, así que tú ya has visto porque nos conoces casi a todos. Entonces, así como para que vayamos todos a terapia. Justo en este momento me salió el letrerito de batería se está agotando. Es una forma muy diplomática de no respondernos y no perder amistades. Te queremos. Tranquilo, se puede conectar desde el Sí, celular. es lo mejor. Hay dos No, cosas en el mentira. mundo que pierden amistades: monopolio y preguntas como esa. 3, el uno también destruye amistades. No, Bueno. no, chicos, yo creo que todos nosotros de por sí tenemos algo de narcisistas, tenemos algo de bipolaridad, de típicos, tenemos aspectos emocionales también, pero creo que en la medida que hemos ido desarrollando capacidades, en la medida que hemos ido siendo afectuosos entre nosotros mismos y entre las familias, esas situaciones van remitiendo. Obviamente algunos tendrán más síntomas que otros en condiciones de depresión o en condiciones de nostalgia o episodios de melancolía, pero pues los 5 que estamos acá trabajamos, los 5 que estamos acá tomamos, rumbeamos y parreamos. Eso nos hace seres humanos funcionales y para adelante, porque muchas veces también la gente piensa que por estar con alguna dificultad a nivel afectiva o con un diagnóstico psicológico eso te va a limitar la vida, y eso sí no es verdad. Cada uno de nosotros va haciendo su camino en la medida que puede, y todos tenemos dificultades emocionales y todos tenemos dificultades cognitivas. La vaina está saber cómo liberarlas y de qué manera me afilio a esas personas que realmente me pueden ayudar y no busco apegos inadecuados ni busco condiciones extremas para salir de las situaciones que me afectan. Bastante diplomático. En conclusión, queridos oyentes, sigo siendo el mejor. Todos lo sabemos. Ajá. Narcisismo completo, ¿sí o no? Sí, Solamente claro. le falta que se ponga la malla para ser el mejor. Claro. Sí, hace voy a falta la comprarme malla. Una malla, sí. Voy a comprarme la de Spike. Le voy a mandar una foto a Rafael para que... Uy, pero ¿qué? Gas- Que se van a fiel. No, tampoco. Vaya de Como todos los Spider-Man, le voy a mandar la perros. foto y todo. Le voy a mandar una foto a la piel con mi disfraz de Spider-Man. Eso no, Exacto, eso no sí. tan chévere. Sí, no. Para que cada 7 días cuando se bañe me piense. Uy, no. Ahora se me acabaron pues la batería de los audífonos. Adiós. En ese Wow. momento digo, ¿en qué momento se me ocurrió hacer este podcast con estas personas? ¿Quién le manda? Yo le dije, si ve que es irresponsable. Yo me salí del proyecto. Bueno, no, pues muchísimas gracias, Johnny, por estar acá con nosotros. Estuvo súper chévere ver también esa psique como detrás del ser humano, más allá de todo, de nuestra fritera y de todo lo que estamos. Es muy chévere y muy interesante. Te agradecemos mucho, Johnny, por estar con nosotros. Ya saben, pues nos pueden seguir a todos bueno, Ari, ¿cuáles son todas las redes? Que yo no me las he podido aprender. Uy, señor moderador tenaz. Uy, terrible, gas. Bueno, recuerden que nos encuentran en Instagram como @psychotaku, en TikTok como @psycho_otaku, en Spotify nos pueden buscar como Psychotaku, de igual manera en YouTube Music. Bueno, ahí está. Muy bien, muchísimas Y en gracias. OnlyFans. Y en OnlyFans también. La Con traje de foto- Spider-Man. La foto de Acá Nicolás. subimos todas las fotos con la malla. Próximamente OnlyFans. Bueno, Bueno, muchachos, gracias a ustedes por invitarme. Fue una experiencia bastante interesante. Espero también les sirva como para que sus seguidores se emocionen y haya sido como un poco de interés lo que hablamos. Un abracito a los 4 y gracias por tenerme en cuenta. Se les quiere mucho. Yo no Un sé por abrazo. qué Muchas cuando- gracias. No sé por qué No. cuando un psicólogo dice que fue una experiencia interesante me da como miedo. Pero Sí, yo tampoco creo. Como Y no raro. estaba viendo la cara que estaba haciendo, además. sí, siento que sacó un Ok. cuaderno de notas y ahora va a hacer la tesis de posgrado ahí con Psychotaku. La maestría. La maestría en Psychotaku. ¿Cómo trabajar con 4 locos? Uy, sí, sí, Véngalo.
Ya ha confirmado que estamos locos, dicho por un psicólogo. Johnny, una última pregunta antes de que terminemos. ¿Qué anime Señor. les sugieres aquí a todos nuestros oyentes y a nosotros también? Pues nada, yo soy amante de Caballeros del Zodíaco, entonces yo siempre voy a sugerir Caballeros del Zodíaco. Me parece Pero que habías tiene... mencionado otra serie. Y también Kimetsu no Yaiba, que es Demon Slayer, que también es muy, muy, muy buena. Y en esa... Es que a mí me gustan mucho los animes que hablan de valores y sobre todo que educan a los niños y les dan como esa fuerza en la amistad. Yo por eso tengo mis amigos como los tengo, que realmente trato de ser muy apegados, muy afectuosos y tratamos de estar en las buenas y en las malas. Entonces, tanto Caballeros del Zodíaco como Demon Slayer son para mí los más chimbas del mundo. Si quieren jugar videojuegos bacanos, véanse, jueguen Castlevania también, que toda la saga que está en Xbox es muy buena. Y si quieren jugar un juego de rol que los una a todos, jueguen La Mascarada, es muy buena también. Ah, soy Malkavian. Ujú. Súper, muchísimas gracias entonces a todos, Ari, David, Nico, Johnny. Nos escuchamos entonces dentro de 8 días. Disfruten la semana y pongan los podcasts anteriores que también hablamos un poco de basura. Somos Psycho Otaku. Muchas gracias a todos por estar acá. Chao, chao. Chao, chao. Chao, gracias. Compren mallas de Spider-Man. Cómprenme, se dice. Dale. ¿Cómo dañar a mi personaje favorito?